La noche del 15 de marzo del año 2000 cayó sobre Tijuana como una manta pesada y oscura. Ricardo Valdés apretó el volante del Chevy Cavalier robado mientras observaba las luces neón de la Avenida Revolución parpadear en la distancia. Tenía 23 años, pero sus ojos cafés reflejaban el cansancio de alguien que había vivido el doble. En el asiento trasero, envuelto en una manta vieja, descansaba su hijo de 4 años, Mateo, respirando suavemente en un sueño inquieto. La fiebre había regresado esa tarde, más fuerte que antes, y Ricardo sabía que no tenía más tiempo. El doctor del Hospital General había sido claro. Sin los antibióticos adecuados y el tratamiento completo, la neumonía del niño podría volverse mortal en cuestión de días. Necesitaba 50,000 pesos. Esa noche, de una forma u otra, los conseguiría. Ricardo encendió un cigarro delicado con manos temblorosas. El humo se mezcló con el aire frío que entraba por la ventana entreabierta. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Memo Fuentes, su compañero de la infancia en el barrio de Sánchez Taboada. Memo era 5 años mayor, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de una pelea en la prisión de la Mesa, donde había pasado 2 años por robo con violencia. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, preguntó Memo, mirando hacia el edificio de 3 pisos que se alzaba frente a ellos. Era una casa de cambio en la zona centro, conocida por manejar grandes cantidades de dólares americanos que cruzaban la frontera cada día. Una vez que entremos no hay vuelta atrás. Lo sabes, ¿verdad? Ricardo exhaló el humo lentamente, observando cómo se disolvía en la oscuridad. Mi hijo se está muriendo, Memo. Los doctores dicen que necesita medicinas que cuestan una fortuna. Ya vendí todo lo que tenía. Ya supliqué a todos los que conozco. Esta es mi última opción. Su voz se quebró ligeramente al final, pero tragó saliva y continuó. Si no hago esto esta noche, Mateo no va a ver su 5º cumpleaños. Memo asintió despacio. Él también tenía sus razones. Su hermana menor, Claudia, había sido secuestrada por un cártel menor que operaba en Rosarito. Pedían 100,000 pesos de rescate. Sin ese dinero, Claudia no regresaría a casa con vida. 2 hombres desesperados, unidos por la necesidad y el amor familiar, a punto de cruzar una línea de la que jamás podrían regresar. La casa de cambio Dólares Express era propiedad de Leonel Garza, un hombre de 58 años que había construido su negocio con trabajo duro durante 30 años. Leonel era conocido en el barrio como un hombre justo, pero cauteloso. Siempre cerraba personalmente su establecimiento a las 9 de la noche, revisando cada cerradura 2 veces, contando el efectivo con meticulosidad obsesiva. Esa noche no sería diferente. Lo que Leonel no sabía era que 2 sombras lo observaban desde el Cavalier, estacionado al otro lado de la calle, esperando el momento preciso. Ricardo había estudiado la rutina de Leonel durante 3 semanas. Sabía que el hombre vivía solo desde que su esposa había muerto de cáncer 2 años atrás. Sabía que caminaba las 6 cuadras hasta su casa en la colonia Cacho cada noche, siempre por la misma ruta, siempre con la bolsa de lona negra donde guardaba el efectivo del día. Sabía que Leonel era predecible, y la predictibilidad era todo lo que necesitaban. Son las 9:05, murmuró Memo mirando su reloj Casio. Ya debe estar saliendo. Como un reloj suizo, la puerta de metal de Dólares Express se abrió. Leonel Garza emergió bajo la luz amarillenta del farol de la calle, ajustándose las gafas sobre el puente de su nariz. Llevaba puesto un suéter beige y pantalones de vestir grises.
La bolsa de lona colgaba de su hombro derecho, pesada con el efectivo del día. Ricardo estimaba que habría al menos 200.000 pesos allí dentro, quizás más, suficiente para salvar a Mateo y ayudar a Memo con el rescate de Claudia. Ricardo sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que Memo podría escucharlo. «Espera a que doble la esquina», susurró, aunque nadie más podía oírlos. «Donde no hay cámaras». Leonel comenzó su caminata nocturna, sus zapatos de cuero produciendo un eco rítmico contra el pavimento agrietado. Las calles de Tijuana en marzo aún conservaban el frío del invierno, y pocas personas se aventuraban a caminar a esas horas. Ricardo y Memo salieron del Cavalier con movimientos calculados. Ricardo llevaba una pistola calibre 38 que había comprado en el mercado negro 3 días antes. Nunca había disparado un arma en su vida. Esperaba no tener que hacerlo esa noche. Siguieron a Leonel a una distancia prudente, manteniéndose en las sombras. El barrio estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el ladrido lejano de un perro callejero y el ruido sordo del tráfico en la vía rápida poniente. Cuando Leonel dobló hacia la calle Sexta, una arteria menos iluminada que conectaba con su vecindario, Ricardo intercambió una mirada con Memo. Era el momento. Aceleraron el paso. Sus zapatillas deportivas apenas hacían ruido contra el asfalto. Leonel no los escuchó acercarse hasta que fue demasiado tarde. Ricardo lo agarró por el hombro izquierdo mientras Memo le arrancaba la bolsa de lona. Leonel gritó, sorprendido, y trató de resistirse. «¡No grites!», ordenó Ricardo con voz temblorosa, apuntando la pistola hacia el pecho del hombre mayor. «Solo danos la bolsa y nadie sale herido». Pero Leonel Garza no era un hombre que se rindiera fácilmente. Había sobrevivido a la pobreza de su juventud. Había construido su negocio desde cero. Había enterrado a su esposa con dignidad. No permitiría que 2 delincuentes le robaran el fruto de su trabajo sin pelear. Con una fuerza sorprendente para su edad, Leonel empujó a Ricardo y trató de recuperar su bolsa de las manos de Memo. «¡Suelta eso, cabrón!», gritó Leonel, aferrándose a la correa de lona con ambas manos. Lo que sucedió después se desarrolló en cuestión de segundos, pero para Ricardo pareció una eternidad. Memo tiró de la bolsa con fuerza. Leonel se tambalea hacia adelante. Ricardo, presa del pánico, levantó la pistola para intimidar al hombre. En ese instante, Leonel se giró bruscamente y su codo golpeó la muñeca de Ricardo. La pistola se disparó. El estampido resonó en la calle vacía como un trueno. Leonel Garza se quedó paralizado, sus ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Una mancha oscura comenzó a extenderse por su suéter beige, justo debajo de su hombro izquierdo. El hombre mayor llevó su mano derecha al pecho, tocando la herida con incredulidad. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el pavimento frío. «No era mi intención», tartamudeó Ricardo, mirando horrorizado la pistola humeante en su mano. «Dios mío, no quería disparar». Memo soltó la bolsa y se arrodilló junto a Leonel. «Está sangrando mucho, Ricardo. Necesitamos llamar a una ambulancia». Pero Ricardo estaba paralizado. Sus oídos zumbaban. El mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Leonel Garza lo miraba con ojos que mezclaban dolor y confusión. El hombre mayor trató de hablar, pero solo salió un gorgoteo de su garganta. Sangre comenzó a brotar de su boca. «¡Ricardo, reacciona!», gritó Memo, sacudiéndolo del brazo. «Tenemos que irnos ahora o nos van a atrapar». El sonido de una ventana abriéndose en un edificio cercano lo sacó de su estupor. Alguien había escuchado el disparo. Pronto habría sirenas. Ricardo recogió la bolsa de lona con manos temblorosas y corrió. Memo lo siguió.
Dejaron a Leonel Garza desangrándose en la acera de la calle Sexta, sus gafas torcidas sobre su rostro pálido, su vida escapándose con cada latido de su corazón. Corrieron por callejones y calles secundarias hasta llegar al Cavalier. Ricardo condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. En el asiento trasero, Mateo seguía durmiendo, ajeno a la pesadilla que acababa de comenzar para su padre. «¿Qué hicimos, Memo?», susurró Ricardo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Le disparé a un hombre inocente. Yo solo quería el dinero para mi hijo». Memo miraba por la ventana, su rostro una máscara de shock. «No lo sabemos. Tal vez sobreviva. Los paramédicos llegarán pronto». Pero ambos sabían la verdad. Habían visto la cantidad de sangre. Habían visto la luz apagándose en los ojos de Leonel Garza. Esa noche, en su desesperación por salvar a los que amaban, habían cruzado una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo condujo hasta un motel barato en la periferia de la ciudad, el Motel Vista del Valle, un edificio destartalado, donde no hacían preguntas si pagabas en efectivo. Llevó a Mateo en brazos hasta la habitación número 12, una habitación pequeña que olía a humedad y cigarrillos baratos. Acostó a su hijo en la cama individual, cubriéndolo con las sábanas ásperas. La fiebre hacía que el niño temblara incluso mientras dormía. Memo entró detrás de él, cerrando la puerta con pestillo. Colocó la bolsa de lona sobre la mesa desvencijada y la abrió. Fajos de billetes de 500 y 1000 pesos llenaban el interior, junto con dólares americanos envueltos en ligas elásticas. Ricardo se acercó y comenzó a contar mecánicamente, sus dedos moviéndose por pura inercia, mientras su mente seguía atrapada en la imagen de Leonel cayendo de rodillas. 235,000 pesos mexicanos, 42,000 dólares americanos. Era más dinero del que Ricardo había visto en toda su vida. Suficiente para pagar el tratamiento de Mateo 3 veces. Suficiente para liberar a Claudia y que le sobrara. Pero cada billete parecía estar manchado con la sangre de Leonel Garza. «Tenemos que ver las noticias», dijo Memo, encendiendo el televisor viejo que descansaba sobre una cómoda rayada. Cambió de canal hasta encontrar Televisa Tijuana. Eran las 10:30 de la noche. Esperaron. A las 11 las noticias comenzaron. El presentador, un hombre de mediana edad con bigote espeso, apareció en pantalla con expresión seria. «Buenas noches. Comenzamos con una noticia de último momento. Un comerciante respetado de la zona centro fue víctima de un asalto violento esta noche. Leonel Garza, de 58 años, propietario de la casa de cambio Dólares Express, recibió un disparo durante un robo en la calle Sexta alrededor de las 9:15 de la noche. Ricardo sintió que sus piernas cedían. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La imagen cambió a un reportero en el lugar de los hechos. Detrás de él, la cinta amarilla de la policía acordonaba el área. Una mancha oscura era visible en el pavimento, iluminada por los reflectores de las patrullas. Según testigos, 2 hombres atacaron al señor Garza mientras caminaba a su casa. Hubo forcejeo y uno de los asaltantes disparó. El señor Garza fue trasladado de emergencia al Hospital General, donde los médicos lucharon durante casi 2 horas por salvar su vida. «¿Está vivo?», murmuró Ricardo, aferrándose a un hilo de esperanza. El reportero continuó con voz grave. «Lamentablemente, a las 10:45 de esta noche, Leonel Garza falleció debido a la hemorragia masiva causada por la herida de bala. La policía municipal ha iniciado una investigación exhaustiva. Se solicita a cualquier persona con información que contacte a las autoridades.
La pantalla mostró una fotografía de Leonel Garza sonriendo, tomada en tiempos más felices. Era una foto de su boda, décadas atrás, con su difunta esposa a su lado. Ambos lucían jóvenes y llenos de esperanza. Ricardo apagó el televisor. El silencio en la habitación era ensordecedor. Memo se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo matamos, Ricardo. Matamos a un hombre inocente». «Yo lo maté», corrigió Ricardo, su voz apenas un susurro. «Yo apreté el gatillo. Fue un accidente, pero yo lo hice». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Tijuana extenderse hacia el horizonte. «¿Qué clase de hombre soy? Quise salvar a mi hijo y terminé quitándole la vida a otra persona». Mateo tosió en su sueño, un sonido húmedo y doloroso que recordó a Ricardo por qué había hecho todo esto. Se acercó a su hijo y colocó una mano sobre su frente ardiente. El niño abrió los ojos brevemente, confundido. «¿Papá?», murmuró Mateo con voz débil. «Estoy aquí, mijo», respondió Ricardo, obligándose a sonreír a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Todo va a estar bien. Te prometo que te vas a curar». Mateo asintió y volvió a cerrar los ojos. Ricardo besó su frente y se apartó. Memo lo observaba desde la silla. «Mañana temprano llevaremos a Mateo al hospital», dijo Ricardo con determinación forzada. «Pagaremos su tratamiento completo, y tú llamarás a los secuestradores de Claudia para negociar su liberación. Ese dinero, ese maldito dinero, tiene que servir para algo bueno, aunque venga de algo terrible». Memo asintió lentamente. «¿Y después qué, Ricardo?» «La policía va a investigar. Van a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Van a entrevistar testigos. Es cuestión de tiempo antes de que nos encuentren». Ricardo sabía que Memo tenía razón. Tijuana en el año 2000 no era como antes. Las cámaras de seguridad se estaban volviendo más comunes, especialmente en la zona centro, donde turistas americanos cruzaban la frontera diariamente. La policía municipal, bajo presión por la escalada de violencia del crimen organizado, estaba siendo más rigurosa en sus investigaciones. Un robo con homicidio en una zona tan transitada no pasaría desapercibido. «Entonces tenemos que ser cuidadosos», respondió Ricardo. «Nada de gastos extravagantes, nada que llame la atención. Usamos el dinero solo para lo necesario y luego desaparecemos por un tiempo». Pasaron esa noche sin dormir, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ricardo permaneció sentado junto a Mateo, observando el pecho de su hijo subir y bajar con cada respiración dificultosa. Cada tos del niño era como un cuchillo en su corazón. Había matado a un hombre para salvar a este niño. ¿Qué tipo de padre hacía eso? ¿Qué tipo de ejemplo estaba dando? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas raídas, Ricardo tomó una decisión. Se acercó a Memo, que había estado mirando fijamente el techo toda la noche. «Escúchame bien», dijo Ricardo con voz firme. «Vamos a hacer esto de la manera correcta. Vamos a salvar a nuestras familias. Pero después de eso, voy a entregarme a la policía». Memo se incorporó bruscamente. «Estás loco. Te van a dar 20 años, tal vez más. Mateo crecerá sin padre. Mateo crecerá sabiendo que su padre asumió la responsabilidad de sus actos», replicó Ricardo. «Prefiero que me recuerde como alguien que tuvo el valor de enfrentar las consecuencias, no como un cobarde que huyó. Leonel Garza merece justicia. Su familia merece saber que el hombre que lo mató pagó por su crimen». Memo guardó silencio durante un largo momento. Finalmente asintió. «Respeto tu decisión, hermano. Pero dame tiempo para sacar a Claudia antes de que te entregues. No puedo hacerlo solo». Ricardo aceptó. Tenían un trato. Salvarían a sus seres queridos
y luego enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Era lo único que podía hacer para empezar a redimirse por haber quitado una vida inocente. A las 7 de la mañana, Ricardo envolvió a Mateo en una manta limpia y lo llevó al Hospital General de Tijuana, el mismo hospital donde Leonel Garza había muerto horas antes. La ironía no se le escapó. Se acercó al mostrador de admisiones con el corazón martilleando en su pecho, esperando que de alguna manera los reconocieran, que alguien señalara y gritara «¡Asesinos!». Pero la recepcionista, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, simplemente le sonrió con cansancio profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi hijo tiene neumonía», explicó Ricardo. «Necesita tratamiento urgente. Puedo pagar en efectivo». La mujer revisó su computadora y tomó nota. «Espere aquí. Un doctor lo atenderá pronto». Mientras esperaban en la sala de emergencias, Ricardo observaba a su alrededor con paranoia creciente. Cada policía que pasaba, cada mirada de un extraño, lo hacía sobresaltar. Sabían ya quién era. Habían difundido su descripción. Había dejado su identificación en el motel, llevando solo el efectivo necesario. No podía arriesgarse a que rastrearan su identidad demasiado pronto. Un médico joven, probablemente de 30 años, los llamó. El doctor Ramírez revisó a Mateo con cuidado, escuchando su respiración, tomando su temperatura, haciendo preguntas sobre los síntomas. Su expresión se volvió seria. «La neumonía está bastante avanzada», dijo el doctor Ramírez, mirando a Ricardo con preocupación. «¿Por qué esperó tanto para traerlo?» Ricardo apretó los dientes. «No tenía dinero, pero ahora sí. Haga lo que tenga que hacer para salvarlo». El doctor asintió. «Necesitaremos hospitalizarlo durante al menos una semana. Antibióticos intravenosos, monitoreo constante, posiblemente oxígeno suplementario. El costo será de aproximadamente 40,000 pesos». Ricardo sacó el dinero de su mochila sin vacilar y lo contó sobre la mesa. El doctor Ramírez observó los billetes con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Sospecha? Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de su error. ¿Qué clase de persona que no podía pagar tratamiento médico días atrás aparecía de repente con 40,000 pesos en efectivo? Pero el doctor no hizo preguntas. Simplemente tomó el dinero y lo entregó en la caja. «Vamos a comenzar el tratamiento de inmediato». Mientras los enfermeros preparaban a Mateo para su ingreso hospitalario, Ricardo se despidió de su hijo con un nudo en la garganta. «Vas a estar bien, campeón. Papá tiene que irse por un tiempo, pero volveré. Te lo prometo». Mateo, débil pero consciente, aferró la mano de su padre. «¿Me vas a traer mi juguete favorito?» Ricardo tragó saliva, luchando contra las lágrimas. «Claro que sí, mijo, lo que quieras». Salió del hospital con el corazón destrozado, pero con la satisfacción de saber que Mateo recibiría el tratamiento que necesitaba para sobrevivir. Al menos eso había logrado. La vida de Leonel Garza no había sido en vano, al menos no completamente. El pensamiento era un consuelo mínimo, pero era todo lo que tenía. Memo lo esperaba en el Cavalier estacionado 2 cuadras más allá. «¿Cómo está Mateo?» «Hospitalizado. Va a vivir», respondió Ricardo, su voz monótona. «¿Ya contactaste a los secuestradores?» Memo asintió gravemente. «Acordamos reunirnos mañana por la noche en Rosarito. Quieren todo el efectivo, los 100,000 pesos. Prometieron liberar a Claudia si no hay trucos. ¿Les crees?» Memo se encogió de hombros. «No tengo opción. Es mi hermana». Los siguientes 2 días transcurrieron en una neblina de tensión y miedo. Las noticias locales estaban saturadas con reportajes sobre el asesinato de Leonel Garza.
La policía había recuperado videos de cámaras de seguridad cercanas que mostraban a dos hombres siguiendo a la víctima, aunque las imágenes eran granuladas y poco claras. La policía municipal había formado un equipo especial de investigación liderado por el comandante Héctor Maldonado, un veterano de 30 años de servicio conocido por su tenacidad y su tasa de éxito en resolver casos difíciles. Ricardo veía estos reportajes en el televisor del motel con creciente terror. Sabía que era solo cuestión de tiempo. El comandante Maldonado dio una conferencia de prensa en la que prometió que los responsables serían capturados y llevarían ante la justicia. Leonel Garza era un pilar de nuestra comunidad, declaró Maldonado con voz firme. Era un hombre trabajador que contribuyó a Tijuana durante décadas. Su asesinato no quedará impune. Estamos siguiendo varias pistas prometedoras. ¿Qué pistas tenían? Habían identificado ya el caballero robado. ¿Tenían testigos que habían visto sus rostros? Ricardo no podía saberlo, y esa incertidumbre lo estaba consumiendo. La noche del intercambio llegó. Memo y Ricardo condujeron hasta Rosarito, un pueblo costero a 30 kilómetros al sur de Tijuana. El lugar acordado era un estacionamiento abandonado cerca de la playa, iluminado apenas por la luna creciente. Ricardo insistió en acompañar a Memo, a pesar de las objeciones de su amigo. «No voy a dejarte solo con esos criminales», dijo Ricardo con firmeza. «Somos un equipo. Empezamos esto juntos y lo terminaremos juntos». Llegaron al estacionamiento a las 10 de la noche. 3 hombres los esperaban junto a una camioneta Ford F-150 negra. Uno de ellos sostenía a Claudia, una joven de 18 años con el rostro magullado y los ojos hinchados de tanto llorar. Al ver a su hermano, Claudia intentó correr hacia él, pero el hombre la sujetó con fuerza. «Primero el dinero», dijo el líder del grupo. Un tipo corpulento con tatuajes que le cubrían los brazos. Tenía una cicatriz que le bajaba desde el ojo derecho hasta la barbilla, dándole una apariencia amenazante incluso en la oscuridad. Memo sacó la mochila con el dinero y la arrojó a los pies del líder. «Ahí están los 100,000. Ahora suelta a mi hermana». El hombre tatuado recogió la mochila y la abrió, revisando el contenido con una linterna. Contó los fajos de billetes metódicamente mientras sus compañeros mantenían sus armas apuntadas hacia Ricardo y Memo. Después de varios minutos tensos, el líder asintió satisfecho. «Está todo», confirmó. Hizo un gesto a su subordinado, quien empujó a Claudia hacia adelante. La joven tropezó y cayó de rodillas sobre el asfalto agrietado. Memo corrió hacia ella, ayudándola a levantarse y abrazándola con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?», preguntó Memo con voz quebrada. Claudia sollozaba contra el pecho de su hermano. «Solo quiero irme a casa». Los secuestradores subieron a su camioneta sin decir otra palabra. Las llantas chirriaron cuando aceleraron, desapareciendo en la oscuridad de la carretera costera. Ricardo, Memo y Claudia se quedaron solos en el estacionamiento vacío, iluminados solo por la luz plateada de la luna. «Se acabó», murmuró Memo, todavía abrazando a su hermana. «Ya se acabó». Pero Ricardo sabía que nada había terminado realmente. Habían salvado a Claudia. Mateo estaba recibiendo tratamiento y se recuperaría. Pero Leonel Garza seguía muerto y su sangre manchaba las manos de Ricardo. Esa deuda aún debía pagarse. Durante el viaje de regreso a Tijuana, Ricardo tomó una decisión final. Dejó a Memo y Claudia en casa de su tía en la Colonia Libertad, un barrio modesto pero seguro en las afueras de la ciudad. Abrazó a Memo una última vez. «Gracias por todo, hermano», dijo Ricardo. «Cuida de Claudia».
Y cuando Mateo salga del hospital, cuida de él también. Dile que su papá lo amaba más que a nada en este mundo. Memo lo miró con comprensión y tristeza. ¿Ya es hora? Ricardo asintió. Ya es hora. Condujo el caballero hasta la central de policía municipal en la zona centro. Estacionó frente al edificio de 4 pisos que albergaba las oficinas del comandante Maldonado. Eran las 2 de la madrugada. Las calles estaban desiertas, excepto por una patrulla ocasional. Ricardo apagó el motor y se quedó sentado durante varios minutos, mirando fijamente las puertas de entrada iluminadas. Pensó en Mateo durmiendo en su cama de hospital, conectado a tubos y monitores, pero vivo y mejorando cada día. Pensó en Claudia, finalmente a salvo con su familia después de una semana de terror. Pensó en Leonel Garza, un hombre bueno cuya vida había sido arrancada por la desesperación de otro hombre. Ricardo sacó la pistola calibre 38 de debajo de su asiento. Había disparado una sola bala, la bala que había matado a Leonel. La examinó bajo la tenue luz del farol callejero. Este pequeño pedazo de metal había cambiado tantas vidas. Había terminado una y salvado otra. Era pesado con el peso de esa contradicción. Bajó del auto con la pistola en una bolsa de papel. Caminó hacia las puertas de la central de policía con pasos lentos pero firmes. No había vuelta atrás ahora. Un oficial joven estaba de guardia en la recepción, bebiendo café de un vaso de espuma de poliestireno. Levantó la vista cuando Ricardo entró. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó el oficial con tono rutinario. Ricardo colocó la bolsa de papel sobre el mostrador. Necesito ver al comandante Maldonado. Es sobre el caso de Leonel Garza. El oficial se enderezó inmediatamente. El comandante no está disponible a esta hora. ¿Tiene información sobre el caso? Tengo más que información, respondió Ricardo, su voz sorprendentemente calmada. Yo maté a Leonel Garza. He venido a entregarme. El oficial se quedó helado durante un segundo. Luego activó su radio rápidamente. Central. Tengo a un sospechoso confesando en relación al homicidio de Garza. Solicito apoyo inmediato. En menos de 5 minutos, el vestíbulo se llenó de oficiales. Esposaron a Ricardo y lo escoltaron a una sala de interrogatorios en el segundo piso. El comandante Maldonado llegó 30 minutos después, todavía en ropa casual, habiendo sido llamado desde su casa. Era un hombre de estatura media con cabello canoso, peinado hacia atrás, y ojos grises penetrantes que parecían ver directamente al alma de Ricardo. Maldonado se sentó frente a Ricardo con una grabadora sobre la mesa metálica entre ellos. «Me dicen que has confesado el asesinato de Leonel Garza. ¿Es eso cierto?» Ricardo asintió. «Sí, señor. Fui yo. Disparé el arma. No fue intencional, pero soy responsable». Durante las siguientes 4 horas, Ricardo relató toda la historia. Habló de la enfermedad de Mateo, de su desesperación, de cómo planeó el robo con Memo. Describió cada detalle de esa noche fatídica. El forcejeo, el disparo accidental, la imagen de Leonel Garza cayendo. No omitió nada. No ofreció excusas. Simplemente contó la verdad. Maldonado escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Ricardo terminó, el comandante apagó la grabadora y se reclinó en su silla, observando al joven con una expresión indescifrable. «¿Por qué te entregaste?», preguntó finalmente. «Podría haberte tomado semanas, tal vez meses encontrarte. Tenías dinero, podrías haber huido». Ricardo miró directamente a los ojos de Maldonado. «Porque Leonel Garza merecía justicia. Su familia merece saber que pagué por lo que hice. Y porque no quiero que mi hijo crezca pensando que su padre era un cobarde que huyó de sus responsabilidades». Maldonado asintió lentamente, algo que podría haber sido respeto,
cruzando brevemente su rostro. Entiendo. Pero debes saber que vas a pasar mucho tiempo en prisión. Homicidio durante la comisión de un robo es un cargo muy serio. Lo sé, respondió Ricardo, y lo acepto. El comandante se puso de pie. Voy a arreglar que te procesen. ¿Hay algo más que quieras decir? Ricardo pensó durante un momento. Solo una cosa. Mi amigo, Memo Fuentes, estaba conmigo esa noche, pero él no disparó el arma. Toda la responsabilidad es mía. Por favor, dejen que cuide de su hermana y de mi hijo en paz. Maldonado lo observó largamente. ¿Estás dispuesto a firmar una declaración exonerando a tu cómplice? Sí. El comandante suspiró. Eres un tonto noble, Ricardo Valdés. Eso no hace que lo que hiciste esté bien, pero al menos muestra carácter. Salió de la sala de interrogatorios, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Ricardo fue formalmente acusado de homicidio involuntario durante la comisión de un robo con violencia. Su abogado defensor público, un hombre mayor llamado licenciado Torres, trató de argumentar circunstancias atenuantes, la desesperación de un padre por salvar a su hijo enfermo, la falta de intención de matar, el remordimiento inmediato y la confesión voluntaria. El juicio atrajo considerable atención mediática. Los periódicos locales estaban divididos. Algunos lo retrataban como un villano sin escrúpulos que había asesinado a sangre fría a un hombre respetable. Otros presentaban una narrativa más matizada. Un joven padre desesperado que había tomado decisiones terribles bajo presión extrema. La familia de Leonel Garza estuvo presente en cada audiencia. Su hija, María Elena Garza, una mujer de 32 años que vivía en San Diego, miraba a Ricardo con odio puro. Durante su declaración de impacto en la víctima, habló con voz temblorosa pero firme. «Mi padre era todo para mí», dijo María Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Después de que mi madre murió, él era lo único que me quedaba. Era un hombre bondadoso que nunca le hizo daño a nadie. Trabajó duro toda su vida para construir su negocio, y ahora está muerto porque este hombre decidió que su vida no valía nada comparada con unos pesos». Miró directamente a Ricardo. «No me importan tus excusas. No me importa tu hijo enfermo. Nada justifica lo que hiciste. Espero que pases el resto de tu vida en prisión pensando en el hombre que asesinaste». Ricardo escuchó sin defenderse. Cada palabra era un puñal en su corazón, pero las aceptaba como el castigo que merecía. Cuando llegó su turno de hablar antes de la sentencia, se puso de pie y se dirigió directamente a María Elena. «Señorita Garza», comenzó con voz temblorosa, «no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Su padre no merecía morir. Era un hombre inocente que estaba simplemente tratando de llegar a su casa después de un día de trabajo. Yo le quité eso. Le quité a usted su padre, y voy a cargar con esa culpa por el resto de mi vida». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «No espero su perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepa que si pudiera cambiar las cosas, si pudiera traer a su padre de vuelta sacrificando mi propia vida, lo haría sin dudarlo. Lo siento muchísimo». María Elena lo miró con expresión dura, sin responder. El silencio en la sala era absoluto. El juez, un hombre de 60 años llamado Magistrado Cervantes, revisó los documentos frente a él antes de dictar sentencia. «Ricardo Valdés, ha sido declarado culpable de homicidio involuntario agravado durante la comisión de un robo con violencia. Has mostrado remordimiento genuino y te entregaste voluntariamente, lo cual el tribunal considera como factores atenuantes. Sin embargo, tus acciones resultaron en la muerte de un hombre inocente, y eso no puede pasar sin consecuencias severas».
El juez hizo una pausa, permitiendo que sus palabras pesaran sobre la sala. Por lo tanto, te sentencio a 18 años de prisión en el Cerezo Tijuana, con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir 12 años, sujeto a buena conducta. 18 años. Ricardo cerró los ojos, dejando que la realidad lo golpeara. Mateo tendría 22 años cuando saliera. No vería a su hijo crecer. No estaría allí para su primer día de escuela, para enseñarle a andar en bicicleta, para consolarlo cuando su primer amor le rompiera el corazón. Se perdería todo, pero era lo correcto, era lo que tenía que pagar por haber quitado una vida. Los oficiales lo escoltaron fuera de la sala del tribunal. Antes de que las puertas se cerraran, Ricardo miró hacia atrás una última vez. Memo estaba en la galería pública, sosteniendo la mano de Claudia. A su lado estaba una trabajadora social del hospital con Mateo en brazos. El niño había salido del hospital la semana anterior, completamente recuperado gracias al tratamiento que el dinero robado había comprado. Mateo lo vio y agitó su pequeña mano. ¡Papá! Ricardo sonrió a través de sus lágrimas y agitó su mano esposada. Te amo, mijo. Nunca lo olvides. Entonces las puertas se cerraron y Ricardo Valdés fue llevado para comenzar su sentencia. Los años en prisión fueron duros, pero los soportó con dignidad. Trabajó en el taller de carpintería del Cerezo, aprendiendo un oficio. Asistió a clases de educación básica y eventualmente obtuvo su certificado de preparatoria. Participó en programas de rehabilitación y grupos de terapia, donde habló abiertamente sobre sus crímenes y su camino hacia la redención. Memo lo visitaba cada mes sin falta, trayendo noticias de Mateo. El niño estaba creciendo sano y fuerte. Iba a la escuela y le gustaban las matemáticas. Preguntaba por su padre constantemente. Memo le había explicado que papá había hecho algo malo y tenía que estar lejos por un tiempo, pero que lo amaba mucho. Cuando Mateo cumplió 8 años, Memo finalmente lo trajo a visitarlo. Ricardo apenas podía creer lo grande que estaba su hijo. Ya no era el niño pequeño con fiebre que recordaba. Era un niño robusto con los mismos ojos cafés de su padre, llenos de curiosidad e inocencia. «Hola, papá», dijo Mateo tímidamente, sentándose frente a Ricardo con la mesa de visitas entre ellos. «Hola, campeón», respondió Ricardo, su voz quebrándose. «Estás tan grande. Ya eres todo un hombre». Mateo sonrió. «Tío Memo dice que hiciste algo muy malo, pero que estás tratando de ser mejor». Ricardo asintió. «Es verdad. Cometí un error terrible. Le hice daño a alguien y ahora estoy pagando por eso. Pero quiero que sepas algo muy importante, Mateo. Nada en este mundo justifica lastimar a otra persona. No importa qué tan desesperado estés o qué tan buena creas que es tu razón. Siempre hay otra manera. Yo no supe verlo a tiempo y ese error me costó todo». Mateo escuchó con atención. «¿Alguna vez vas a salir de aquí?» «Sí, mijo, en algunos años más, y cuando salga, voy a dedicar el resto de mi vida a ser el padre que mereces, a mostrarte cómo ser un buen hombre, uno mejor de lo que yo fui». Los años pasaron lentamente. Ricardo mantuvo correspondencia con María Elena Garza, escribiéndole cartas de disculpa cada año en el aniversario de la muerte de su padre. Ella nunca respondió, pero Ricardo continuó escribiendo de todas formas. Era parte de su penitencia. En prisión, Ricardo se encontró con otros hombres que habían cometido crímenes similares bajo circunstancias desesperadas. Formó un grupo de apoyo informal donde compartían sus historias y se ayudaban mutuamente a mantener la esperanza. Algunos de estos hombres se convertirían en amigos de por vida. Después de 12 años y medio, Ricardo fue elegible para audiencia de libertad condicional. Se presentó ante el panel con humildad, explicando todo lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre el valor de la vida humana.
Habló de sus planes para el futuro, trabajar honestamente como carpintero, reconstruir su relación con su hijo, servir a su comunidad. El panel deliberó durante horas. Finalmente, le otorgaron la libertad condicional con condiciones estrictas. Ricardo Valdés saldría de prisión después de cumplir 12 años y 8 meses. El día de su liberación, Mateo estaba esperándolo fuera de las puertas del Cerezo. Tenía 16 años ahora, alto y fuerte, con su propio sentido de identidad y propósito. Corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Bienvenido a casa, papá», dijo Mateo, su voz ronca de emoción. Ricardo abrazó a su hijo como si nunca fuera a soltarlo. «Gracias por esperarme, mijo. Gracias por no rendirte conmigo». Reconstruir su vida no fue fácil. Ricardo encontró trabajo en un taller de carpintería en la colonia Cacho, irónicamente a solo unas cuadras de donde había vivido Leonel Garza. El dueño del taller, don Roberto, era un hombre que creía en segundas oportunidades. Ricardo trabajaba duro, llegando temprano y quedándose tarde, ganándose la confianza de su jefe y sus compañeros. Cada domingo, Ricardo visitaba la tumba de Leonel Garza en el cementerio Jardines del Recuerdo. Llevaba flores frescas y pasaba una hora sentado allí, hablándole al hombre que había matado, compartiendo su progreso, pidiendo perdón una y otra vez. Un domingo, 2 años después de su liberación, Ricardo encontró a María Elena Garza visitando también la tumba de su padre. Se quedaron mirándose en silencio durante varios segundos incómodos. Ricardo estaba listo para irse, para no interrumpir su duelo cuando ella habló. «Tú eres Ricardo Valdés», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora», respondió él con voz baja. «Lo siento mucho. Si quiere que me vaya...» «No», interrumpió ella. «Quédate». María Elena se acercó a la tumba y colocó sus propias flores junto a las que Ricardo había traído. «He leído tus cartas, todas y cada una de ellas». Ricardo se sorprendió. «¿De verdad?». Ella asintió. «Al principio las quemaba sin abrirlas. Estaba tan llena de rabia, pero después de unos años empecé a leerlas y vi a un hombre verdaderamente arrepentido. Vi a alguien que no estaba buscando excusas, solo tratando de hacer las paces con algo imperdonable». Guardaron silencio durante un momento. El viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio, llevando el aroma de las flores frescas. «No puedo perdonarte», dijo María Elena finalmente. «No sé si alguna vez podré. Mi padre era todo para mí, y tú me lo quitaste». «Lo entiendo», respondió Ricardo. «No espero tu perdón. Solo espero que algún día puedas encontrar paz». María Elena lo miró con ojos húmedos. «Pero puedo reconocer que has tratado de cambiar, y eso es algo». Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. «Cuida bien a tu hijo, Ricardo. Asegúrate de que sea el tipo de hombre que mi padre habría respetado». «Lo haré», prometió Ricardo. «Se lo juro». Los años continuaron pasando. Mateo se graduó de la preparatoria con honores y obtuvo una beca para estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Quería ser doctor, inspirado por los médicos que lo habían salvado cuando era niño. Ricardo no podía estar más orgulloso. En su 30º cumpleaños, Mateo organizó una pequeña celebración familiar. Memo y Claudia estaban allí con sus propias familias ahora. Claudia se había casado con un maestro de primaria y tenía 2 hijos hermosos. Memo trabajaba como mecánico en un taller respetable. Ambos habían construido vidas honestas y productivas. Durante la cena, Mateo levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», anunció. Todos guardaron silencio. «Por mi padre, quien cometió un error terrible hace muchos años, pero que ha pasado cada día desde entonces tratando de enmendarlo. Me enseñaste que nuestros errores no nos definen, papá. Es lo que hacemos después lo que importa».
Ricardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras los presentes chocaban sus copas. Había pagado un precio alto por sus acciones aquella noche en marzo del año 2000. Había perdido años preciosos con su hijo. Había quitado la vida de un hombre bueno. Pero había enfrentado las consecuencias, había asumido la responsabilidad y había dedicado cada día desde entonces a ser mejor. No era redención completa, nunca podría serlo. Leonel Garza seguía muerto, y esa deuda nunca podría pagarse completamente. Pero era un comienzo. Era todo lo que Ricardo podía ofrecer. Esa noche, después de que los invitados se habían ido, Ricardo y Mateo se sentaron en el pequeño balcón del departamento que compartían, mirando las luces de Tijuana extenderse hacia el horizonte. La ciudad había cambiado mucho en 3 décadas, pero algunos lugares permanecían iguales. La avenida Revolución todavía brillaba con neón. Las calles del centro aún bullían con vida hasta altas horas de la noche. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte entregado?, preguntó Mateo de repente. ¿Pudiste haber huido? ¿Pudimos haber tenido más tiempo juntos? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. No, respondió finalmente. Me arrepiento de haber cometido el crimen. Me arrepiento cada día de haber quitado una vida inocente. Pero entregarme fue lo correcto. Fue lo único correcto que hice en toda esa situación terrible. Mateo asintió comprensivamente. Te admiro por eso, papá. No muchos hombres tendrían el coraje de enfrentar las consecuencias así. Ricardo puso su mano sobre el hombro de su hijo. Espero que nunca tengas que hacer una elección como la que yo hice. Espero que vivas una vida donde la desesperación nunca te lleve por caminos oscuros. Pero si alguna vez te encuentras en una situación imposible, recuerda esto. Siempre hay otra manera. Siempre. Solo necesitas tener el coraje de buscarla. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y déjanos tu comentario contándonos qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Los últimos minutos de Ricardo Valdés, aquella noche de marzo del año 2000, habían definido el resto de su vida. Habían sido minutos de pánico, desesperación y decisiones irreversibles. Pero los miles de días que siguieron, los días de arrepentimiento genuino, crecimiento personal y redención gradual, también contaban. Juntos formaban la historia completa de un hombre que había caído en la oscuridad, pero había encontrado no la absolución, sino al menos un camino hacia la luz. Ricardo Valdés nunca olvidaría a Leonel Garza. Visitaría su tumba cada domingo hasta el día de su propia muerte. Llevaría la culpa de ese momento en la calle Sexta consigo para siempre. Pero también llevaría las lecciones aprendidas, la fuerza ganada a través del sufrimiento y el conocimiento de que incluso los errores más terribles pueden, si no ser redimidos completamente, al menos ser enfrentados con honestidad y coraje. Esa era su historia, una historia de violencia y pérdida, pero también de responsabilidad, y quizás de una forma imperfecta de redención. Los últimos minutos de Ricardo Valdés, como hombre libre, habían sido los primeros de un largo camino hacia convertirse en alguien que su hijo pudiera respetar. Y al final, tal vez, eso era lo único que realmente importaba.